A continuación vamos a invitar a la ingeniera Krista Quirós de la Universidad Privada del Norte, la UPN, para dar inicio a su conferencia denominada Monitoreo de vibraciones causadas por voladuras en taludes para controlar posible daño a estructuras en comunidades cercanas. Krista Quirós es ingeniera de minas, ha sido Project Manager en PMI Educational Foundation, PMI en Cajamarca Chapter, ha sido ganadora de la beca en el World Business Forum llevado a cabo en el 2014 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es presidenta de la Asociación de Ciencias y Minería y fundadora de Amautas Mineros. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes con todos. Es un gran placer para mí estar aquí en representación de Cajamarca, de la Universidad Privada del Norte, como ya lo mencionó. El tema que voy a hablar hoy es monitoreo de vibraciones causadas por voladuras en taludes para controlar posible daño a estructuras en comunidades cercanas. Entiéndase por algunas, quizá canales, casas, que son potencialmente propensas a daño, dado que no tienen el mismo material que las casas comunes de acá, sino que en general son de adobe, tienen algunas rocas, tienen tejas, y sobre todo el terreno en el cual están construidas no siempre es el más favorable. Es por ello que este tema tiene una gran importancia, no solamente técnica, sino también social. Como sabemos, la minería tiene un gran impacto económico, cultural, social, y una de las cosas más importantes para nosotros es, además de ser productivos, rentables económicamente, ser sostenibles y sustentables, también es ser una empresa como un buen vecino. Es por ello que, nosotros sabemos que la energía liberada cuando se produce una voladura causa distintos efectos, como son fragmentar, fracturar y deformar el material. Sin embargo, en este proceso también es un poco complicado controlar los efectos secundarios que no siempre son productivos o rentables, como son los flare rocks, las nubes de polvo, que muchas veces causan un impacto muy importante visualmente en las comunidades cercanas. Cuando se producen quizá dentro de la misma mina, es pasado por desapercibido muchas veces. En cambio, cuando nos encontramos en un terreno que está cercano a una comunidad, toda la gente se alarma si siente una vibración, aunque sea mínima, ellos lo sienten como si fuese mayor. Entonces, la minería moderna, responsable y mucho más avanzada, que es la que estamos aplicando hoy, se preocupa por eso. No simplemente por cuidar nuestro terreno, sino también porque los vecinos estén satisfechos con nuestro trabajo. Son los 3 puntos más importantes de la medición de vibraciones. Una es, por ejemplo, ayudar a estimar la probabilidad de daño que el macizo rocoso puede sufrir. Como bien sabemos, por cada tipo de suelo, la velocidad pico-partícula y la facilidad de la propagación de ondas es muy distinta por las fracturas, por la presencia de agua, por la distancia entre las comunidades y el Tajo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de mediciones no es estándar, no es como que una mina en el sur va a tener la misma velocidad pico-partícula en el norte o en el centro, porque cada mina tiene sus propias características. Además, esta es una herramienta de diagnóstico, de modo que nosotros podamos determinar cuál es la carga óptima, cuáles son las vibraciones que podemos producir, de modo que nosotros no tengamos un impacto negativo en las comunidades. Para eso, por ejemplo, hacemos medición de la onda P, que es la onda principal. Uno de los métodos más comúnmente que son más famosos es el crosshole, pese a que es un proceso un poco costoso, porque cuando se realiza se pierden los geófonos que se instalan, es de gran efectividad. Para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, el sismógrafo, que por lo general es Instantel, los geófonos uniaxiales o triaxiales, preferiblemente los triaxiales como se ha aplicado en este caso. Por ejemplo, los tubos de PVC, porque hay 2 geófonos empotrados. La carga explosiva en este caso es la voladura.
Y bueno, de todas maneras los software, ¿no?, que nos ayudan a determinar de manera más exacta y con la menor probabilidad de error cuál es el daño que se está causando. En la imagen ustedes pueden ver un perfil de arreglo, cómo es que se instala el geófono al final. A los costados se pone una base de concreto, de modo que esté fijo, empotrado y pueda tener una medición mucho más precisa y exacta. Generalmente se utiliza este tipo de configuración en el crosshole. Los taladros en azul son los geófonos empotrados, que al final se pierden. Los geófonos en rojo son los que se van a detonar. Los taladros en rojo son los que se van a detonar. Y por ejemplo, acá tenemos los resultados que se han obtenido en software de una roca andesita en una prueba que hicimos. Se utilizan los datos de la onda longitudinal. Como usamos un geófono triaxial, obtuvimos la velocidad en la transversal, vertical y longitudinal. Esta es la máxima en cada uno de los casos, pero el gráfico solamente muestra la longitudinal y a una distancia de 10 metros. Entonces, nosotros dividimos los 10 metros entre el tiempo en la longitudinal. Igual en la segunda y la tercera prueba, como pueden ver, esta onda está dividida en dos secciones y esta parte interna es la que indica la longitud de la onda P. Igual en todas las pruebas. Entonces, en las 4 pruebas que se hicieron, se suman la onda P en la longitudinal en el primer caso, segundo y en el tercero y en el cuarto. Entonces, se suma por suma simple. Entonces, la onda P total es 2658.7 en metros por segundo. Más adelante vamos a ver un poco más sobre los estándares que nos determina la norma peruana y la alemana. Pero, por ejemplo, a través de este tipo de pruebas se puede determinar que se debe, por ejemplo, minimizar la cantidad de explosivo por tiempo de retardo, el diámetro de perforación, también usar que los tiempos entre filas y taladros eviten la superposición de ondas. Para eso se utiliza también las voladoras de control a través de los detonadores electrónicos, por ejemplo. Nosotros utilizamos generalmente un detonador electrónico y uno pirotécnico, de modo que no haya ese corte de taladros. Y así se evita también accidentes en la misma operación. Otro tipo de mediciones que hacemos son los reportes rutinarios, no necesariamente cuando hay una supervisión, sino que diariamente y en cada tipo de voladura se realizan estos reportes. Primero se instala, por ejemplo, el geófono instalado un sismógrafo. Este es un geófono triaxial que tiene una flecha en la parte superior que se apunta hacia donde está la voladura. Y bueno, se conecta hacia una de las entradas. Se configura también, por ejemplo, cuando tenemos un terreno que es quizá una zona crítica, hay una zona de inestabilidad, o cuando estamos cerca a una comunidad, la sensibilidad se la agudiza, de modo que nosotros podamos tener una medición más exacta, más concreta, y que no nos afecte a las estructuras que están cercanas, como las casas. Generalmente se pone un saco de roca o de tierra encima de acá del geófono para que no se mueva, o se lo entierra, y también se coloca esta caja en el sismógrafo de modo que no haya flare rock que pueda golpear el equipo. Por ejemplo, esta es una voladura electrónica que tuvimos en una malla de producción en un carguillo que se fue de noche y de día. Y ahí pueden ver, por ejemplo, acá están los puntos de monitoreo y las zonas en rojo son los tajos que se volaron. Estas líneas, por ejemplo, dependen de la norma que, por ejemplo, acá usamos la norma DIN. Cada una de esas líneas nos muestra cuáles son los límites máximos por cada tipo de estructuras, que vamos a ver más adelante. Eso es una parte un poco introductoria para ver para qué usamos todo ese tipo de pruebas, ese tipo de quizá de informes diarios. Es para que las comunidades cercanas, cuando nos toque hacer una voladura ahí, por ejemplo, no se vean afectadas. Por ejemplo, en este tipo de monitoreo que hicimos fue cerca a una vivienda.
Generalmente, como yo lo mencioné, se utilizan sismógrafos, en este caso fue un Instantel Minimate Plus, un geófono estándar, un micrófono de medición de ruido, porque como bien sabemos, no solamente se produce ondas, polvo, sino también ruido que a veces puede afectar a las personas. Entonces, o también por su misma percepción puede que les incomode de cierto modo, pero si nosotros no superamos los límites máximos, no va a haber mayor problema. Un GPS, un equipo de comunicación móvil para los ingenieros o supervisores y un vehículo. Por ejemplo, acá tuvimos una voladura en un tajo principal cerca a una vivienda. Como ya lo había mencionado, por ejemplo, una de las normas que más se aplican aquí es la norma peruana, pero una que es mucho más rigurosa es la norma DIN 4150, que es la norma alemana, que nos determina que para una frecuencia de 500 a 100 Hz debemos tener un máximo de velocidad pico partícula de 8 a 10 milímetros por segundo. Y en el caso de la norma peruana, la velocidad pico partícula máxima permitida es de 0.75 pulgadas por segundo. En este caso, cuando hicimos la voladura en el tajo que estaba cercano a la comunidad, tuvimos esta tabla de monitoreo. Como bien se puede observar en este cuadro, no solamente tenemos la velocidad pico partícula, sino también la distancia hacia la casa o el punto de monitoreo. La iniciación en todo el caso fue electrónica, ya que estamos trabajando en una situación un poco más complicada que los reportes diarios. Y también, por ejemplo, cuando tenemos una distancia más cercana a un talud final o a una comunidad, se utiliza más retardo. Y, por ejemplo, comparando los resultados anteriores con la norma alemana DIN 4150, podemos ver que la velocidad máxima que obtuvimos fue 7.82 milímetros por segundo, siendo el límite máximo 10 milímetros por segundo. En el caso de la norma peruana, el nivel de vibración máximo fue de 0.39 pulgadas por segundo, siendo el límite máximo 0.75. Entonces, no llegamos todavía a superarlo. Y eso es lo ideal. Por ejemplo, esta es la casa, la vivienda donde se hizo el monitoreo. Este es el tajo donde se realizó la voladura. Inclusive acá podemos ver cómo es que en la misma casa, con la participación de los líderes de la comunidad, con las personas también que habitan la casa, como se puede ver es una casa de adobe común en la zona. Entonces podemos ver que no se superan los límites máximos, se controla al máximo todos los detalles de la voladura, que sea electrónica, que tenga la carga suficiente, de modo que no se excedan esos límites. En fin, podemos ver que todos estos controles que realizamos en la minería actual, moderna, sí permite un desarrollo seguro, tanto para las personas como para el medio ambiente también, porque se controla el ruido, la vibración, no se afecta tampoco a las viviendas, a las comunidades, entonces estamos siendo mucho más responsables. También nos ayuda a evaluar el rendimiento general del diseño de la voladura. Como bien sabemos, la ingeniería nos permite eso, ¿no? Mejorar los procesos, optimizar los recursos y sobre todo obtener, por ejemplo, modelos predictivos que sean confiables y nos ayuden a mejorar e ir implementando nuestros procesos. Además, por ejemplo, una técnica como el crosshole nos permite hacer una buena evaluación de las ondas PO principales, que son uno de los primeros pasos para la gran minería, que sea mucho más aceptada quizá. Nosotros estamos de este modo demostrando que podemos convivir tanto la minería como las comunidades como cualquier otra industria. Es cierto que la minería causa un gran impacto visual, sobre todo, pero nosotros estamos siendo responsables, tenemos mucha más tecnología que nos ayuda a mejorar cada vez nuestros procesos y a través de mucha más investigación, obviamente se han desarrollado modelos matemáticos y se pueden ir mejorando y afinando. Entonces, agradezco mucho por su atendencia a esta conferencia y es un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Krista Quirós por su excelente presentación. Tenemos aquí unas preguntas.
la pregunta es sobre cómo ubicar los puntos de monitoreo. En realidad, lo más importante es determinar cuál es la zona más próxima al punto de voladura, porque nosotros por ejemplo, tenemos algunos estándares de que la distancia mínima a la cual deben ubicarse las personas de un punto de voladura son 500 metros. Entonces, si hay una distancia menor a los 500 metros, se trata de evacuar a las personas, de modo que haya la mínima probabilidad de cualquier fly rock o accidente que jamás nos ha ocurrido. Y por lo general se toma esa distancia mínima, de modo que nosotros podamos evitar cualquier suceso. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el costo del monitoreo? Bueno, el costo inicial en realidad, lo más costoso son los geófonos y sismógrafos, que cuando se utiliza es un monitoreo cotidiano, no es muy alto. Sin embargo, cuando hacemos un cross-haul, todos esos dos geófonos, por ejemplo, se pierden. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un monitoreo cotidiano, el costo del monitoreo es muy bajo porque no se pierde, se mantiene los equipos, se puede utilizar en distintos lugares y distintas ubicaciones. Muy bien, no hay otra interrogante, pero tiene que ser por escrito. Ahí tienen, vamos a esperar para que se acerquen. Luego de aquí ya los vamos a invitar para que haya un pequeño receso, para que vayamos al almuerzo y a las 15 horas, 3 de la tarde, retomamos a este encuentro tecnológico de investigación. Tenemos una pregunta que le están formulando a la ingeniera. ¿Cuál es la norma peruana sobre las vibraciones? Mostré anteriormente un cuadro, está establecido por el Ministerio de Energía y Minas. Solamente se conoce como norma peruana para el control de voladuras. Como se vio, el máximo es 0.75 pulgadas por segundo y es el establecido por el Ministerio de Energía y Minas en realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Despidamos. Tenemos una... Al final se animaron a hacer las preguntas. Su trabajo de campo cercano y la necesidad se estudia... ¿Qué? Su trabajo de campo cercano, ¿no? Y la necesidad de estudio de campo lejano. Bueno, se está consultando un poco sobre las pruebas de campo lejano y campo cercano. Cuando se hacen pruebas de campo lejano, la sensibilidad es menor a la de los monitoreos de campo cercano, ya que en lo del campo cercano se pueden detectar muchas más ondas, mucha más frecuencia, mucha más digamos, nivel de vibraciones. Entonces, esas pruebas son diferentes. Sobre todo, nosotros utilizamos el tema de cross-haul y las pruebas de onda P, de modo que podamos determinar cuál es la velocidad pico-partícula máxima por cada tipo de terreno. Ingeniera Crista Quirós, muchísimas gracias.